Un escriba de fractura intenta reparar las leyes fundamentales del universo en una estructura monumental. Esto es la pared de la realidad. Cuando el universo se desmorona, un hombre lucha por repararlo o destruirlo. Comenzamos ahora. El aire tenía el sabor metálico del tiempo suspendido. En lo alto de los andamios, Carl golpeaba con precisión el cincel contra la pared. Cada golpe resonaba como un eco profundo, no en el espacio, sino en la mente de quienes lo observaban desde abajo. A sus pies, una congregación de figuras encapuchadas murmuraba himnos apenas audibles, fragmentos de un lenguaje perdido que resonaba en perfecta sincronía con los impactos. La pared de la realidad se erguía como el monumento más antiguo del mundo, aunque ningún historiador sabía quién la había construido ni cuánto tiempo llevaba ahí. Una colosal estructura vertical de un material que desafiaba la clasificación. Su superficie, cubierta de grabados infinitos, se alzaba hasta perderse en las nubes. Los grabados no eran meramente decorativos, eran las leyes fundamentales que definían la existencia. Cada línea era una ecuación, un axioma o una fórmula que daba forma al universo. El peso de esas palabras contenía galaxias, mantenía los océanos en su curso y definía la gravedad bajo sus propios términos. Carl era un escriba de fractura, uno de los pocos elegidos entrenados para reparar las fisuras en la pared. Desde niño, había sido sometido a pruebas inhumanas para discernir si su mente podía soportar la proximidad de esa escritura infinita. A los 8 años, ya había perdido todo el cabello debido a las descargas cognitivas. A los 14, había aprendido a leer las ecuaciones como quien escucha música. Ahora, con más de 30 años y la mirada de alguien que había visto lo indescriptible, se le había confiado el mayor desafío: corregir una grieta. La fisura había aparecido hacía 6 días, un pequeño desgarro entre los axiomas. Para el ojo no entrenado, parecía un error de grabado, un simple descuido. Pero el día que apareció, el cielo se había dividido en dos tonos incompatibles y los relojes comenzaron a medir diferentes realidades según el lugar en que se encontraban. Los habitantes de los pueblos cercanos habían comenzado a desaparecer, no en la muerte, sino en la contradicción misma. Carl lo sabía: si la grieta se expandía, toda la existencia colapsaría. Ecuación divergente encontrada. Murmuró mientras raspaba los bordes del material fracturado. Su voz sonaba monótona, entrenada para no revelar emoción. Sabía que el lenguaje podía alterar la pared. Lo que decía debía ser exacto. A medida que trabajaba, sentía el flujo del material bajo sus manos como si tuviera voluntad propia. La grieta luchaba contra él, pulsaba con una especie de conciencia primitiva, una resistencia que no era del todo inanimada. ¡Cuidado con el equilibrio!, gritó uno de los supervisores desde abajo. Era más un recordatorio que una advertencia. Carl no respondió. No podía permitirse el lujo de distraerse. La corrección de una sola línea debía hacerse con absoluto cuidado. Cambiar un término podría desatar una inundación, convertir un continente en cenizas o, peor aún, arrancar el concepto de la luz del universo. Cuando finalmente dio el último golpe al cincel, la grieta dejó de pulsar. Por un momento el aire pareció congelarse y los murmullos de los encapuchados cesaron. Una luz azulada emanó del texto corregido
difundiéndose por la pared como un fuego líquido que sellaba la ruptura. Carl retrocedió, con las piernas temblando, y se dejó caer sobre el andamio, sudando como si hubiera cargado una estrella sobre sus hombros. ¿Está hecho?, preguntó una voz detrás de él. Era una mujer, otra escriba de fractura, con el rostro cubierto por un respirador que le daba un aspecto espectral. Carl asintió, incapaz de hablar. A pesar de todo, sentía una inquietud creciente. Algo no estaba bien. Fue entonces cuando la luz azul que recorría la pared comenzó a oscurecerse. Las palabras corregidas parecieron moverse, reconfigurándose como si una fuerza oculta estuviera reescribiendo las leyes mismas. El murmullo de los encapuchados se transformó en gritos de alarma. Uno de ellos cayó al suelo, convulsionando mientras su cuerpo se descomponía en patrones geométricos imposibles. Carl se levantó de un salto, sus ojos fijos en la pared. La grieta no había sido cerrada, había sido reconfigurada. Ahora, en su lugar, brillaba una nueva frase con un fulgor terrible. Error. Observador en conflicto. No puede ser, susurró temblando. El universo comenzó a distorsionarse a su alrededor. Las estrellas en el cielo se fragmentaron en patrones imposibles y el suelo debajo de los encapuchados colapsó en espirales interminables. Todo lo que existía parecía estar rompiéndose, dividido por contradicciones que no podían coexistir. Carl entendió en ese momento lo que había pasado. No era la grieta lo que había fallado, sino él. Había proyectado sus dudas, su culpa, su incapacidad para aceptar la pérdida de su hija, y la pared había absorbido esas emociones y las había incorporado a sus leyes. En su afán por reparar la realidad, había permitido que su propia fragmentación personal contaminara la estructura fundamental del universo. El universo comenzó a desmoronarse a su alrededor. Los andamios se desintegraron en líneas de código y la realidad misma comenzó a reconfigurarse, creando un fractal interminable de posibilidades imposibles. Carl sintió como su cuerpo se dividía, como si cada versión de sí mismo estuviera siendo proyectada en todas las realidades posibles al mismo tiempo. Y entonces, justo antes de desvanecerse, Carl se dio cuenta de algo. Nunca había aceptado que su hija estuviera realmente perdida. Y eso, pensó, fue su verdadero error. No puedes reparar la realidad si no aceptas la tuya. Gracias por acompañarnos en este viaje literario con el cuento de hoy. Espero que hayas disfrutado de esta historia tanto como para ganarme tu me gusta y suscripción. Deja un comentario contándonos qué te pareció este cuento y compártelo con tus amigos que aman las historias de horror y ciencia ficción. Recuerda que este es solo uno de los 365 cuentos que estaremos compartiendo durante un año entero, así que no te pierdas los relatos anteriores ni los que están por venir. Te invito a apoyar este proyecto, ya sea uniéndote a nuestro canal como miembro o en nuestro Patreon, donde encontrarás contenido exclusivo de esta fusión de inspiración humana y ejecución de inteligencia artificial. Nos vemos en el próximo cuento. Adiós.